¿Qué te recuerda la fecha 3 de septiembre del 1961 en San Juan de la Maguana? Ese día se celebró en la tarde específicamente el recibimiento de la avanzada que llegó al país después del ajusticiamiento del tirano, es decir, de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y llegó la avanzada del PRD, compuesta por tres figuras que vivían en el exilio, encabezado por Ángel Miolán, que en esa época era el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Ese día lo esperamos a la entrada de San Juan de la Maguana, en lo que es el Arco del Triunfo, para de ahí avanzar por toda la Independencia hacia el Parque Sánchez. Recuerdo esa fecha con esa precisión porque precisamente yo estaba participando en esa actividad y al día siguiente yo cumplo años. O sea, yo cumplo años el 4 de septiembre, que nací del 1947. Ese día, al día siguiente, yo cumplía 14 años y ya yo estaba envuelto en todo lo que era la actividad política, porque estaba identificado con esos hombres que llegaron al país en el mes de julio, específicamente el 5 de julio del 1961. Muchos te recuerdan en San Juan de la Maguana por tu actitud aguerrida a favor de la democracia, en contra de la tiranía, y por ese movimiento de resistencia o de lucha que se creó en San Juan de la Maguana a nivel estudiantil y posteriormente a nivel de todo el pueblo. ¿Qué tú recuerdas de esa época? Fíjate, esa fue una época riquísima en experiencia. Fue una época en que la juventud empezó a hacer conciencia de lo que había sido la dictadura de Trujillo, y específicamente el movimiento estudiantil fue prácticamente quien dio el primer grito de libertad, de forma tal que los estudiantes, principalmente de secundaria y universitarios de la universidad, que en esa época todavía no era autónoma de Santo Domingo, empezamos a derribar los muros de esa dictadura. En ese tiempo, pues surgieron naturalmente diferentes organizaciones partidarias y estudiantiles. Específicamente, yo fui de los militantes y de los pioneros de la UER, de la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Esa entidad estudiantil fue creada por Amaury Germán y el chino José Bujosa Miese, entre otros, que crearon esa unión y luego entonces visitaron los pueblos de todo el país para ir creando y dejando esa organización establecida en el país. Entonces, dentro de eso, nosotros nos reunimos en esa época con Amaury, que era estudiante de secundaria, y con el chino Bujosa. Y dejamos entonces los trabajos establecidos de la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Para ese momento, ¿a quiénes se recuerda en San Juan de la Maguana como de los primeros abanderados de esas luchas políticas? Fíjate, allá en el movimiento estudiantil existió lo que se conoce como la ANES, que es la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios. Esa organización, quien tuvo su primer presidente fue Nelson Butén, ido a destiempo. Luego le tocó la oportunidad a Isaías Ortiz Vidal. Y después de eso le tocó también a Saulo Fernández. Algunas de esas personas ya han muerto, tanto Nelson Butén como Saúl Fernández. El último presidente de la ANES que hubo, hasta donde yo sé, fue
Cervantes Sánchez. En esa directiva, tu hermano Luis Méndez Díaz formó parte de ella y era el vicepresidente de esa organización, porque tu hermano que tuvo una gran participación en el movimiento estudiantil sanjuanero. De ahí en adelante, pues, la ANE prácticamente dejó de existir y, bueno, los movimientos estudiantiles continuaron, pero sin establecer esa organización que se llamaba la ANES. ¿Podrías hablarnos un poco de alguien que en la memoria histórica de nuestro pueblo recordamos con el nombre de Fran Fernández, Fran La Boyinka? Fran Fernández fue un gran luchador por la libertad y la democracia. Se integró a esa lucha en los primeros meses, vamos a decir, del ajusticiamiento del tirano Trujillo. Participó como dirigente estudiantil, luego de la salida de lo que te mencioné hace un momento, de cuando Cervantes y tu hermano Luis dejaron ya de dirigir eso, había el movimiento estudiantil y Fran era la cabeza principal del movimiento estudiantil en San Juan. En esa época, en principio, Fran no pertenecía directamente a ninguna organización estudiantil, pero luego él estuvo como simpatizante, vamos a decir, de lo que era la JC, es decir, la Juventud Comunista. Sí, realmente hay un hecho que yo tengo conocimiento, que después de tantos años de persecución de Fran en su militancia política en San Juan, le tocó vivir, que fue la muerte de Sagrario y su posterior destierro. ¿Podría refrescarnos un poco de esos acontecimientos? Bueno, la lucha era en la universidad, principalmente por el medio millón. Era una lucha que se estableció en la Universidad ya Autónoma de Santo Domingo para tratar de poder tener un presupuesto que precariamente pudiera mantener abierta la universidad. En esa lucha hubo movilizaciones de todos los tipos y hubo un momento en que en una de esas movilizaciones la agresión y la represión de lo que era una dictadura encabezada por Joaquín Balaguer, pues ametrallaron en la universidad. Y en esa ocasión Fran resultó herido de varios fragmentos de lo que eran las bombas que disparaban y los perdigonazos que lanzaba la policía. Fran tuvo que ser internado en la clínica Rodríguez Santos. Para permanecer con él, estuvo con él, quien es mi esposa en el día de hoy, Isabel Ramona Paniagua, mejor conocida como Ramonita, fue que se quedó los 2 días para poder él no quedarse solo en la habitación y poder tener una garantía de que alguien estuviera ahí en compañía de él y que no lo fueran a lo mejor a sacar y llevándoselo preso. Tengo entendido que fruto de la muerte en ese momento de Sagrario y una denuncia pública que él hizo a través de los medios de comunicación, señalando al general, al militar que le dio el balazo a Sagrario, continuó su persecución y que posteriormente tuvo que abandonar el país. Pero antes, nos gustaría también que tú señalaras cómo tú logras y por qué salir al exilio en esa época o momentos antes de ese acontecimiento. Fíjate, yo no salí realmente al exilio. Yo estaba como estudiante en la universidad y como un militante revolucionario. Entonces, después que el profesor Juan Bosch visitó los que él llamó, lo que se llama los antípodas, es decir, la China, Corea del Norte, Vietnam, entre otros, el profesor Juan Bosch vino con una idea diferente a lo que era el PRD de esos tiempos. Y con esos sitios donde el profesor visitó, acordó mandar
algunos grupos a que recibieran un adiestramiento político y militar. En ese tiempo, pues a mí se me hizo el planteamiento de si estaba de acuerdo con ir a ese proceso, y yo lo acepté y salí salí en mayo, el 15 de mayo del 1970, salimos con rumbo a la China Popular y primero visitamos en escala, hicimos escala en España, luego en París, y desde París volamos allá a Pekín, donde recibimos un adiestramiento político-militar. ¿Y Fran Fernández, cuándo logra salir y por qué? ¿En qué circunstancias? Fran Fernández estaba, tal como tú señalabas, siendo siempre vigilado, andaba siempre bronco, como si fuera una guinea tuerta, y entonces Fran tampoco en ese momento tenía relación con ninguna organización, porque él se había distanciado de lo que era la JC, es decir, la Juventud Comunista. Y entonces, por la relación mía y de Fran, que venían desde San Juan de la Maguana, porque crecimos en el mismo barrio y estuvimos en las mismas luchas callejeras, en la misma lucha libertaria. A mí, después de mi regreso, iba a salir otro grupo y a mí se me solicitó si podía recomendar a alguien, si podía una persona que tuviera condiciones para salir, al igual que como lo hice yo. Y yo precisamente a la persona que sugerí fue a Fran Fernández. O sea que podríamos decir que el profesor Juan Bosch hizo las diligencias para que ustedes dos marcharan hacia el exterior. Correcto, porque déjame decirte que ya don Juan tenía la idea, venía incubando la idea de crear una organización de nuevo tipo, desde que regresó de su viaje por el Medio Oriente. Él llegó ya con la idea de que el PRD no iba a poder ser la organización que él estratégicamente aspiraba para conducir a este país a su libertad, a su independencia. Por eso, don Juan, no ya en el 70, sino en el 73, crea lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y fíjate que el Partido de la Liberación Dominicana tiene, por ejemplo, el nombre de Liberación. Y segundo, tiene una estrella amarilla. Que todo eso, y servir al partido para servir al pueblo. Esas ideas son esencialmente adquiridas y asimiladas por Juan Bosch en su viaje a los países que hemos señalado. Que en esos países, pues, el asunto de servir al país, de servir al pueblo, de servir al partido, son de los objetivos que se plantean esas organizaciones. ¿A qué país marcha Fran Fernández? ¿Y de qué manera llega él a establecerse y vivir en Puerto Rico? Hay muchas personas que se preguntan eso y yo no he podido darle respuesta. Fíjate, Fran sale específicamente a finales del 70. Después del primer grupo había que reclutar el segundo grupo y Fran sale en ese segundo grupo a finales, vamos a decir, en noviembre de 1970. Él viaja, al igual, a hacer la trayectoria Madrid, Francia, Pekín, y recibe un adiestramiento similar al que yo recibí, porque era el mismo programa de intercambio y de solidaridad, en este caso con los pueblos. Entonces, Fran permanece, hace el curso, y de regreso hay una situación políticamente más difícil aquí en el país, que era sumamente arriesgado poder ellos entrar en ese momento, porque iba a ser un momento de mucha dificultad y no se sabía el riesgo que ellos podían correr. Entonces, en función de esa realidad, de la dinámica política, Fran y parte de ese grupo se vio en la necesidad de permanecer en España.
Y Fran duró un tiempo relativamente corto en España, donde logró obtener una visa en tránsito hacia Puerto Rico. Y de ahí llega a Puerto Rico. Cuando llega a Puerto Rico, Fran tiene un primo hermano que está establecido en Puerto Rico, y Fran, vista la situación política que estaba existiendo aquí, no se arriesgó a venir al país. Y se queda un largo tiempo en Puerto Rico, de forma tal de que se terminó residiendo en Puerto Rico y prácticamente viene a morir lamentablemente a la República Dominicana. Háblanos de ti, tu nombre, tu procedencia, tus orígenes, tu profesión, es el ejercicio de tu profesión. Mi nombre es César Augusto Bautista. Yo soy hijo natural, como se decía en esos tiempos, de Julio César Díaz Fernández, un tío tuyo, porque alias Viví, o mejor conocido. Mi padre era hermano de padre y madre de tu hermana, de tu mamá, y mi madre se llamaba Fredesvinda Bautista. De ella yo tengo el apellido Bautista, porque en esa época, si no se declaraba dentro de los primeros 30 días a la criatura nacida, automáticamente le ponían el apellido de su madre. Y eso me tocó a mí en esas circunstancias. De ahí que nada, me integré, como te dije, a la lucha política, prácticamente siendo un imberbe, porque a los 14 años estaba en ella. Estuvimos todo ese trayecto de lo que significó el Consejo de Estado con Balaguer, el Consejo de Estado sin Balaguer, que está presidido por Bonelli, y así por el estilo. Después la lucha contra el triunvirato, que terminó siendo de 2 y no de 3, con Don Así Cabral, hasta que desembarcamos en lo que fue la Guerra de Abril. En el estallido de la Guerra de Abril, yo todavía soy menor de edad. ¿Por qué? Porque nací en el 47. Y el 24 de abril del 65 todavía no había cumplido los 18 años. Pero aún así, siendo menor de edad, me incorporé aquí en la capital a la lucha revolucionaria, porque militaba en esa época en lo que era el movimiento revolucionario 14 de junio. Era dirigente en San Juan de la Maguana desde esos tiempos, hasta que salí de lo que fue el 14 de junio dentro de todo su proceso político que vivió. Estuve recibiendo ahí adiestramiento en la Escuela Militar Eugenio María de Hostos, que era dirigida por el 14 de junio, y estaba ahí hospedado en lo que era el Colegio Santa Clara. En esa oportunidad, Fran también estaba en esa situación, y junto con Fran estaba Manuel Herrera, entre otros. Manuel Herrera, mejor conocido como Los Hierros. Déjame decirte que de San Juan de la Maguana, en el grupo que viajamos a Pekín, habíamos 3 sanjuaneros. Ellos eran Manuel Herrera y Nazaret Hasbun. ¿Y quién le habla? Pero déjame darte una primicia. En el 70, cuando nosotros viajamos, dentro de los propósitos que tenía don Juan, era que nosotros conociéramos a profundidad lo que ha sido el proceso histórico de la sociedad dominicana. Y para eso, dentro del grupo que nosotros viajamos, pero no iba en el grupo, sino de forma independiente, fue que viajó, estaba Fran Moya Pon, que iba con el propósito de dar una historia allá, en China, historia dominicana, de la sociedad dominicana. Sin embargo, Fran Moya Pon recibió un shock, vamos a decir, porque estaba los finales de lo que fue la Revolución Cultural China, y eso le creó un impacto a él muy fuerte, de que él prácticamente se recogió en su habitación y pidió que nos devolvieran, que él
no iba a permanecer ahí en la China. Y por eso no recibimos los conocimientos de historia que en principio Juan quería que se conocieran en el grupo y que era dada esa clase de historia por Frank Ollapón, que era un gran amigo del profesor Juan Bosch. En el ejercicio de tu profesión de periodista, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en el ejercicio de mi profesión, te puedo decir que estuve entre los tres medios fundamentales. Estuve en la radio, estuve en la televisión y en la prensa escrita. Y aparte de eso, desempeñé diferentes funciones en diferentes instituciones del Estado. En agricultura, en el Banco Agrícola, en la Cámara de Diputados, que tuve alrededor de 17 años, siendo su director y después director de Prensa y Relaciones Públicas, entre otros ejercicios. Dentro de lo que era los periodistas, estuve siendo militante primero del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales y después fui de los creadores, de los fundadores en esa lucha del Colegio de Periodistas Dominicanos. En estos días, San Juan de la Maguana ha sentido la muerte de dos grandes hombres revolucionarios. El doctor César Ellaime y Antonio Ellaime, José Antonio, el Turco. Exacto. Y a su vez la muerte ahora de Jaime, el ingeniero Jaime Capel. ¿Qué tú puedes decir de esas dos personalidades? Fíjate, de la familia Capel, te puedo decir que es una familia que todo el tiempo ha tenido ideas progresistas, ideas revolucionarias, empezando por Jaimito Capel Bello, porque como mejor le decíamos era Jaimito. Jaime Capel Bello, un gran revolucionario, un hombre que fue preso en la dictadura de Trujillo, que fue sometido a la tortura en la 40, luego un gran dirigente y militante del 14 de junio, estuvo ligado al levantamiento armado cuando Manolo Tavares, y luego tuvo que salir al exilio y fue deportado a Francia, y luego mantuvo siempre sus posiciones revolucionarias. De José Antonio Morillo también te puedo decir que en su juventud fue un militante que estuvo en las luchas estudiantiles y que también fue un militante del 14 de junio. Naturalmente a él, su padre, lo mandaron a estudiar a España porque tenían el temor de que si permanecía aquí en la República Dominicana podían asesinarlo. Y entonces su familia decidió mandarlo a estudiar a España, por allá se hizo médico, por allá se quedó, y lamentablemente pues eso es lo que te puedo decir de esas dos figuras, que son sanjuaneras y que los sanjuaneros debemos sentirnos orgullosos de ellos. Aunque yo sé, y tú también, que el pueblo de San Juan tiene una característica altamente conservadora. Así es. ¿Conociste en San Juan a José Oscar Viña Bonelli? Claro, óyeme, el día 3 de septiembre del 1961, la persona que pronuncia el discurso en la glorieta en representación de San Juan de la Maguana fue José Oscar Viña Bonelli. Viña Bonelli fue un hombre integrado a todos los procesos libertarios de nuestro país. Inclusive estuvo comandando en la guerra de abril el comando de sanjuanero. Pero aparte de eso, fue un militante y fue el primer presidente provincial del 14 de junio en San Juan de la Maguana. Y después toda su lucha ligada a la defensa de los presos que de una forma y otra caían presos acusados de presos políticos, y que él era uno de los que llevaba la vanguardia en la defensa de esas personas que caían presos. Al final César Bigote. ¿Por qué? Pero ante todo,
un mensaje a la sociedad, a los jóvenes de hoy sanjuaneros, al despedirnos de esta entrevista? Fíjate, lo de César Bigote viene de que yo era un militante y dirigente en San Juan de la Maguana del 14 de junio. El 14 de junio estuvo en dos etapas en la clandestinidad. La primera, cuando su fundación, por las hermanas, por Minerva Mirabal y Manolo Tavares Justo, y la segunda, después del alzamiento del 1963 de los hombres y las mujeres del 14 de junio, y luego de ese alzamiento para responder a lo que era el golpe de Estado y corresponder a un llamado y a una promesa hecha por Manolo Tavares Justo en el altar de la patria, en un mitin precisamente del 14 de junio del 1961, que prometió que si se violentaba la libertad y la democracia en el país, los hombres y mujeres del 14 de junio sabían dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya, y que allá irían y que allá defenderían la libertad como el espíritu más noble de la revolución. Entonces, ahí en esa segunda etapa de la clandestinidad, nosotros, los que éramos los dirigentes provinciales de San Juan de la Maguana, teníamos que asumir un seudónimo para tratar de protegernos en algo de la represión existente en ese tiempo del triunvirato. Y entonces, como era en el 63, yo todavía lo que había cumplido eran 16 años, del 47 al 63, y yo no tenía ni barba ni bigote. Y yo, estando en la reunión, me pasé la mano por la cara y vi que no tenía bigote. Y entonces yo dije, el seudónimo mío es Bigote. ¿Por qué Bigote? Bueno, porque entonces si la policía buscaba, como más adelante me detuvo, ellos mismos me dijeron, pero ven acá, tú no tienes bigote, y nosotros estábamos buscando una persona con unos bigotes copiosos. O sea que eso sirvió prácticamente para, hasta cierto grado, despistar a los equipos represivos de esa época que existían. ¿Tu despedida? Bueno, ¿Tu mensaje? Bueno, a San Juan, y no solamente a San Juan. La juventud es históricamente la portadora de la semilla de la libertad y la democracia. Nosotros estamos en estos momentos viviendo una nueva etapa en sentido general. Una nueva etapa por la pandemia que se vive, una nueva etapa porque hemos salido de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, que se constituyó en un partido Estado y que hizo y deshizo, hizo todo lo que le dio la gana, creyendo que esto era de ellos. Y bueno, hemos logrado ahora tener el Partido Revolucionario Moderno, que tiene sus orígenes en el PRD. Hay que estar vigilante, porque la cultura nuestra es una cultura de que la gente llega a los puestos y cree que son dueños de ellos, y empiezan a hacer toda la diablura del mundo, empiezan a nombrar a los familiares, empiezan a hacer negocios indebidos, y este país todavía lo que tiene, yo he dicho y sigo sosteniendo, es una democracia aparente, no real. Tenemos que avanzar a una verdadera democracia, a una democracia real, donde se respeten las instituciones del Estado y donde la gente que vaya a las posiciones públicas sepa que van para servirle al país, no para servirse de ellos. Y esa es la realidad. El llamado a la gente, y particularmente a la juventud de San Juan, es que siga sacudiéndose de esa tradición que es atrasada, que es conservadora y que históricamente hemos tenido, y que casi nunca hemos podido elegir en ningún cargo gente
que tenga idea progresista y que quiera servirle al país. Ese es mi llamado. Gracias.